Como en todas las presidencias, hay una imagen, una marca identificativa, elegida en concurso abierto, que se hace omnipresente durante estos 6 meses. Su creador, el diseñador valenciano Pepe Gimeno, explica en su estudio de Godella el largo proceso de creación a partir de unas ideas básicas. El concepto fundamental y el que más nos gustó de todo el planteamiento que nosotros habíamos hecho era trabajar con las estrellas, es decir, trabajar con 2 estrellas, una representaba a España y otra representaba a Europa. Y nosotros no queríamos mostrarlas, no queríamos mostrar 2 estrellas regulares, sino queríamos mostrar 2 estrellas irregulares que reflejaran el momento de adaptación y de transformación que está sufriendo la Unión Europea, ¿no? Para llegar a este resultado hemos tenido que depurar, simplificar y mejorar mucho lo que es el símbolo, y ese proceso es muy largo. Con más de 25 años de experiencia en diseño gráfico y responsable de muchas imágenes corporativas, tanto en España como en el extranjero, Pepe Gimeno acepta que la estrella roja se identifique con la piel del toro, porque es partidario de recuperar símbolos propios sin prejuicios. En su opinión, la marca que ha creado refleja muy bien el carácter español. Líneas cóncavas, abiertas, comunicativas. Una marca alegre, casi explosiva, que encontramos por todas partes y en toda clase de soportes. Desde los escaparates de información a los objetos de papelería, desde prendas de vestir a cualquier objeto decorativo. Más de 86.000 unidades de este bolígrafo se encargaron ya hace meses a una fábrica de Barcelona. Al modelo elegido se adapta la serigrafía de los símbolos y el logo ideados por Pepe Gimeno y su equipo. Los coleccionistas y usuarios del correo tradicional tienen también nuevos sellos que recuerdan e informan en todo el mundo de la presidencia española. En la fábrica de moneda y timbre se acaban de imprimir 2 sellos diferentes. El de 0,50 céntimos de euro para correo internacional y el de 25 céntimos de circulación nacional. Pero, ¿cómo se prepara un país para ejercer la presidencia de Europa durante un semestre? Todo el esfuerzo de organización y de comunicación se concentra en un comité organizador creado por Real Decreto en agosto del año 2000, asistido por una unidad de apoyo dependiente de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. Llevamos casi una semana sin hacerlo. Dirigida por Alfonso Dastis, con rango de subsecretario, está formada por estos 6 vocales asesores que se ocupan de áreas muy diversas. La unidad de apoyo gestiona 48 de los 70 millones de euros de presupuesto global de la presidencia. Lleva más de un año trabajando en la preparación de todos los actos y reuniones que han comenzado desde principios de enero y cerrará su actividad a finales del año 2002 para elaborar una memoria completa de todos los trabajos. Yo he tratado de buscar gente con experiencia en la organización y gestión en asuntos o en actos semejantes al de la presidencia española, la presidencia del 95, la cumbre de la OTAN en el 97, de manera que yo he buscado estructurar la unidad de apoyo siguiendo las mismas pautas que se utilizaron en esos actos. Y a las personas, en la medida en que alguno de los que estuvo involucrado en esas actuaciones ha querido repetir el ejercicio, yo he estado encantado en tenerlo en el equipo. UE2002.es. La página web de la presidencia es una de las estrellas más mimadas por la unidad de apoyo de Moncloa. Yo creo que la novedad es sobre todo pues un aire que tiene bastante fresco y limpio y luego una serie de planteamientos técnicos interesantes, como puede ser, por ejemplo, las versiones lingüísticas. Se produce un cambio de una a otra en cualquier lugar en el que se encuentre uno de la página, no hay que volver para atrás. Hay, por ejemplo, una posibilidad de tener suscripción a noticias a través de correo electrónico. Hay también un servicio de retransmisiones audiovisuales, en audio y vídeo, en directo y en diferido. Hay una revista de prensa europea diaria, un resumen diario de las noticias relacionadas con Europa más importantes de los principales diarios digitales europeos. Hemos intentado hacer una página lo más clara posible y lo más sencilla para que todo el mundo tenga posibilidades de navegar sencillamente por nuestra página. Para ello hemos incluido todo el mapa de la web en el frame principal de la página y cada canal llega asociado a un color. Es decir, si nosotros picamos actualidad, pues
saldrá un color diferente, si marcamos España saldrá un color. El principal problema que tienen todos los periodistas que están trabajando en Bruselas o siguiendo los temas comunitarios es que pasan muchos eventos a la vez y es el gran volumen de información, de documentos con los que hay que tratar. Entonces, una página web simplifica todo este proceso.